Hermoso, mis hermanos, precioso cómo tocan, ¿no? Padrísimo las alabanzas. Si yo me uniera a ellos y los dirigiera, le pondría al grupo los Jonas Brothers. ¿Dónde he oído ese nombre? Sí. Oye, qué cosas que me toca predicar el Salmo 9 en el día 9. Salmo 9. Hermanos, en verdad es la continuación de la lección que me tocó dar hace 2 semanas. Fue el Salmo 9, versículos del 1 al 10. En esta ocasión vamos a continuar el desenlace del Salmo 9, hermanos. Así que abran sus Biblias y pónganle un separador a ese pasaje, porque vamos a ir de un lado para otro, como siempre, viendo otros pasajes y luego regresando al texto que queremos desmenuzar, ¿no? Y bueno, para los que no estuvieron la vez pasada, les doy un resumen rápido de lo que vimos la vez pasada. Este salmo fue escrito una vez más por el rey David, pues es todo el salmo. Y aquí el rey David ruega a Dios por una manifestación inmediata y eficiente de su soberanía. Y como mencioné la otra vez, aquí David está viviendo varios momentos. Por ejemplo, los voy a resumir. David alaba a Dios por la liberación de sus enemigos y celebra el gobierno divino. Liberación en el sentido de que se vayan, ¿no? David pide por la protección dada al pueblo de Dios y el castigo de los malos. David pide los continuos juicios sobre los malos y también la reivindicación de los oprimidos. Reivindicación de los oprimidos. Y David celebra también la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión para las naciones. Muchas cosas de estos salmos son proféticas. Hermoso, hermoso. En fin, el salmista da gracias a Dios por las victorias ya ganadas, pero todavía está en una lucha. Todavía está en una lucha. Como todos nosotros, ¿no? No, nadie diga que ya venció, ya obtuvo la victoria. Todavía hay más pruebas, ¿no? Y nuestro cuerpo se cansa, pero ahí vamos, ahí seguimos. Y en la segunda parte que vamos a ver el día de hoy, en este capítulo vemos que predomina la oración. Predomina la oración. A diferencia de la primera parte donde destacaba más la alabanza. Y voy a tomar un poquito de la alabanza también, en este versículo 11 y 12. Todavía hay algo de alabanza. Y ya después en el versículo 13 hay una oración fuerte en David. Ten misericordia de mí. Así que bueno, hermanos, en este salmo dividí la lección en 2 partes. Por tanto, por el día de hoy exploraremos solamente la segunda sección, que son los 10 últimos versos, ¿no? Que son del 11 al 20. Así que ahí están. Salmo 9 del 11 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higayón, Selah, Higayón, Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah, Selah. Tremendo, ¿verdad? Entonces en todo el comienzo de esta parte del texto, si observan bien, de los versos 11 al 14, se incluye una variedad de géneros. Vamos, que aquí el salmista, vean, invita a todos a cantar y alabar a Dios, como ahorita lo acabamos de hacer todos, ¿no? Invita a contar sus hechos y a la vez clama por misericordia porque todavía está en una lucha. Otra, quiere ver la victoria de Dios de nuevo para que todo el pueblo alabe de nuevo a Dios. Y quiere gozar de esta salvación, pero no es egoísta. David quiere que Dios reciba alabanza de todos.
Por tanto, veremos esta lección dividida tan solo en dos puntos, hermanos. Uno, alabanza al Dios que se acuerda de su pueblo y apelación al Dios que juzga con justicia. Si quieren anotar, primer punto, alabanza al Dios que se acuerda de su pueblo. Alabanza al Dios que se acuerda de su pueblo. Y el punto 2 es apelación al Dios que juzga con justicia. Apelación al Dios que juzga con su justicia. Así que vamos a ver primero el primer punto, vaya. Alabanza al Dios que se acuerda de su pueblo. Dice ahí, vamos, canta alabanzas al Señor. Versículo 11 dice, cantad a Jehová que habita en Sión. ¿Alguien sabe qué es Sión? ¿Qué es Sión? En el hebreo es Tzion, que es casi igual. Es el nombre del monte de Jerusalén, exactamente. El mismo salmista la capturó, David la capturó y la llamó la ciudad de David. Por ejemplo, vemos en Primera de Reyes 8:1, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Primero de Reyes 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de las, ¿qué dice? De la ciudad de David, la cual es Sión. ¿Cuándo apareció ese nombre Sión? Por primera vez en la Biblia. Por primera vez. En 2 de Samuel 5. Ahí aparece por primera vez. Como una fortaleza jebusita. Una fortaleza de los jebuseos. ¿Sabían? 2 de Samuel 5. Vamos para allá. 2 de Samuel 5. Cuando el mismo David es proclamado rey de Israel. Ay. Si quieren, vamos, de hecho déjenme, permítanme ir allí, a mí. 2 de Samuel 5, desde el principio. 5, desde el 1 al 5. David es proclamado rey. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Estamos viendo todo el contexto, hermanos. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. David era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahí es donde vemos por primera vez ese nombre Sión, hermanos. Por cierto, ¿qué es Hebrón? Hebrón. No es LeBron James, no es el basquetbolista. Hebrón con H. Fue una de las ciudades más antiguas del mundo, ¿sabían? Estuvo a 32 kilómetros al sudoeste de Jerusalén y fue uno de los lugares donde acampó Abraham. Ahí acampó Abraham y luego le fue dada a Caleb para que la conquistara en Josué 14, pero bueno, no nos vamos a desviar. Ahora leamos los versos 6 al 10, aquí mismo en 2 de Samuel 5. Vean, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Acuérdense. Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza ¿de qué? De Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ¿qué? La ciudad de David. No la ciudad de la esperanza. Eso es aquí. La ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Amén. Y aquí vemos, ¿no?, cómo David tomó la fortaleza de Sión. Aquí lo vemos por primera vez. ¿Por qué leí este pasaje? Porque es la primera vez que aparece Sión.
En el Salmo 2:6 dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el Salmo 9:11 vemos, cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas. En el Salmo 132:13 vemos, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Pero bueno, hermanos, regresemos al punto que nos importa, al momento que nos importa. Aunque Dios habita en Sión, Él es Señor de todos los pueblos y merece alabanza de todos. Y luego me topo con gente que dice, ay, Dios es narcisista, aquí quiere todo para Él, ¿no? No, hermanos, Dios no es narcisista. Es que el Señor lo creó todo. Solo Él es digno de toda gloria. Así que David, ¿qué hace? Exhorta en este verso a otros a hacer lo que él ya había hecho en este salmo, a alabar al Señor y publicad entre los pueblos sus obras. O sea, hacerlo público, publicada. En Isaías 12:4 dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Y aquí voy a citar unas palabras de Charles Spurgeon. Y cito, el canto y la predicación como medio para glorificar a Dios se unen aquí. Y es notable que conectando con todos los avivamientos del ministerio del Evangelio, haya habido un arrebato repentino en el espíritu del canto. Los salmos e himnos de Lutero estaban en la boca de todos los hombres. Y en el avivamiento moderno bajo Wesley y Whitefield, los acordes de Charles Wesley, John Newton y muchos otros fueron el resultado de la piedad restaurada. Ahí Charles Spurgeon dándole crédito a todos estos grandes puritanos, ¿no? Y reformadores que el Señor trajo para, con su granito de arena, a que todos nosotros conocíamos la palabra, ¿no? Y llegar hasta acá. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Y David, bueno, aquí comunica algo conocido entre los que alaban a Dios, ¿no? Cuando dan gloria al Señor, es natural que atraigan a otros a una alabanza similar. Y muchas veces pasa, ¿no, hermanos? Versículo 12, hermanos, de nuestro Salmo 9. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. ¿Aquí qué quiere decir? Aquí demanda la palabra, se traduce del hebreo darash, que es buscar, hollar, inquirir o indagar por. O sea, Dios busca hacer justicia a todos los que han sufrido por su nombre, comenzando por la sangre de Abel. ¿Recuerdan? En Génesis 4:10, cuando Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel es considerado el primer mártir, ¿no? Registrado en las Escrituras. Y fue asesinado solamente por haber sido fiel al Señor. Por haber sido. Así que no te quejes, hermano, si sufres mucho. Recuerda las palabras de Pedro a los oyentes. ¿Qué le dijo Pedro? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sé fiel, porque Dios hará justicia a su debido tiempo. Y vean cómo Dios no se olvidó del clamor de los afligidos. Continuemos con el Salmo, versículo 12. No se olvidó del clamor de los afligidos. Aquí David llama a otros a alabar a Jehová porque el Señor es partidario de los oprimidos y los humildes. Y nunca falta que escucho a la gente, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanto moribundo? El Señor es partidario de los oprimidos y los humildes. Y Dios incluso venga su sangre. Tan solo recordemos las palabras del pacto que hace Dios con Noé, ¿no? Una vez que él y su familia salen del arca y Noé edifica un holocausto a Jehová y hace olor grato para él, Dios bendice a su familia en Génesis 9 diciéndole, multiplicaos y llenad la tierra. Y de hecho, vamos a Génesis 9. Génesis 9. Y vean lo que dicen los versos 4 al 7. Génesis 9, 4 al 7. 9,
4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, así el pacto, ¿no? Porque ciertamente, ¿qué dice Dios? Demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano que, ¿qué? De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Así es, hermanos. Números 35, vamos a Números 35. Siempre menciono primero el capítulo para que puedan ustedes tener tiempo de encontrarlo y luego ya menciono los versículos, ¿no? Pero una vez que estén en Números 35, en este caso, ya es fácil, ¿no? Encontrar el versículo. Versículos 29 al 34. Números 35, 29 al 34. Aquí nos dice que la sangre de los asesinatos sin venganza contamina la tierra. Vamos allá. Versículo 29 dice, estas cosas son las ciudades de refugio, herencia de los levitas. Estamos aquí en la ley mosaica, ¿no? Y el pueblo de Israel. Versículo 29, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Me pregunto qué hará derechos humanos aquí si estuviera. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. ¿Ya vieron? Amancillará la tierra y la tierra no sea expiada. La tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Otro ejemplo clásico, hermanos, Nahum. Busquen Nahum, uno de los profetas menores. Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Otro ejemplo clarísimo lo vemos aquí. Nahum 1, en cuanto empieza el libro 1, donde el profeta nos declara cómo es la ira vengadora del Señor Todopoderoso. Está buenísimo. Nahum 1, del 1 al 9. Nahum 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es ¿qué? Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová, ¿qué? Parece una contradicción, ¿no? Pero ahí está mostrando su misericordia. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. O sea, es todo recto, justo. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Y así podría, hermanos, enumerar muchos ejemplos más, ¿no? Pero esto nos recuerda que Dios recordará y vengará la sangre de sus mártires. En una ocasión, el pastor John MacArthur nos platica en un audiocassette, yo lo oí, un audiocassette ya clásico. Platicó el hermano que por allá de los 70s, 80s,
Se lo llevaron a un sitio de antigüedades y le mostraron una Biblia de hace siglos, siglos, ¿no? Original, sucia y manchada con tonos cafés o vinos oscuro. Y le explicaron que todo eso era en verdad sangre. Le dijeron que era sangre de la gente que trató de proteger esa Biblia y de predicarla. Ve uno eso, o sea, uno se imagina eso y su mente empieza a volar, ¿no? O sea, ¿qué cosas tuvieron que pasar ahí alrededor de esa Biblia, ¿no? Dice MacArthur que en aquel día sus ojos se llenaron de lágrimas. Como alguien dijo en una ocasión, Dios no desperdicia la sangre de sus mártires. Dios no desperdicia la sangre de sus mártires. Sigamos, hermanos, versículo 13. Vamos a la súplica de misericordia para el Dios que recuerda. Ten misericordia de mí, Jehová. Ahora ya empieza la oración, ¿ya vieron? Ten misericordia de mí, Jehová. Aquí David acababa de considerar que Dios se acordaba del clamor de los afligidos, ¿no? Ahora David quiere que Dios se acuerde de él en su época de aflicción. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Mira, aquí viene del hebreo rawah, que es considera. O sea, considera mi aflicción, ¿no? Nos recuerda esto a la oración que hace Esdras por su pueblo, ¿no? En Nehemías 9:32, si quieren no lo busquen. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que has alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Y todo esto, hermano, nos sigue remarcando que Dios mira la angustia y vengará a su pueblo perseguido. ¿Qué es lo que sucede en Apocalipsis 6? Hermanos, vamos a Apocalipsis 6, hasta el último. Apocalipsis 6 del 9 al 11. ¿Qué es lo que sucede? Apocalipsis 6 del 9 al 11, cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Señor, nuestro Señor. Cuando el Cordero abre el quinto sello, Apocalipsis 6, 9, ¿qué es lo que sucede? Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Así muchos clamamos, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, tranquilo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, tranquilo, espérate que llegue el tiempo adecuado y se hará justicia. Les recomiendo, hermanos, por cierto, la novela que se llama El mártir de las catacumbas. No sé quién lo ha leído. El mártir de las catacumbas. Está cortito, se lo acaban como en 2 o 3 horas. Les sugiero que para cuando lleguen al tercer acto del libro tengan a la mano unos Kleenex. Va a ser inevitable. Seguimos. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Se parece mucho. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Se parece al Salmo 56:13, ¿no? Pues tú has librado mi alma de la muerte. Tú has librado a mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Salmo 86:13. Salmo 86:13 dice: porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Por qué está pidiendo David que Dios se compadezca y mire su aflicción? Nos puede surgir esa pregunta, ¿no? ¿Por qué está pidiendo David que Dios se compadezca y mire su aflicción? Versículo 14, esta es la respuesta. Para que cuente yo todas tus alabanzas. Por eso lo ora David. Para que cuente yo todas tus alabanzas. Fíjense bien en esto, ¿eh? La idea es que David tiene en mente mucho más que su propio bienestar. ¿Ya lo notaron? Incluso su liberación es una forma en que Dios se traerá más gloria a sí mismo. ¿Me explico? Vean lo que sigue. Y me goce en tu salvación. Y me goce en tu salvación.
Hermanos, todos nosotros queremos que Dios nos ayude cuando tenemos problemas, ¿no? Pero a menudo por diferentes razones. Algunos quieren la ayuda de Dios para tener éxito o para agradar a otras personas. Otros quieren que Dios les ayude para estar cómodos y sentirse bien consigo mismos. Otros quieren pues diferentes razones, muchas de ellas egoístas. Sin embargo, aquí David desea que Dios lo ayude para que fuera restaurada la justicia en Israel y para poder demostrarle a los demás el poder de Dios. Ahí está el enfoque correcto. David no ve su rescate como el objetivo final. El objetivo siempre es la mayor gloria de Dios. Cuando usted, hermano o hermana, le pida ayuda a Dios, considere siempre sus motivos. ¿Es para ahorrarse dolor o vergüenza o para dar gloria y honor a Dios? ¿Para cuál es? Nuevamente regresemos a esta importante frase. Y me goce en tu salvación. Y me goce en tu salvación. Como Isaías 12:3. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Palabras muy similares son las que vemos también del profeta Habacuc, ¿no? Lo podemos ver, lo leo rápido, hermanos, en Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en el Señor. Muchos de ustedes se lo saben, ¿no? Con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y hay otro detalle aquí. ¿Ya se han fijado en este detalle? Hubieron dos mujeres de Dios que dijeron esta frase, en esencia idéntica, Una fue Ana. ¿Quién fue Ana? La madre del profeta Samuel. ¿Se acuerdan de ella? A quien pedía intensamente un hijo a Dios al mero principio del primer libro de Samuel. Y una vez que Dios se acuerda de ella y le concede un hijo, Ana alaba al Señor en el capítulo 2, verso 1. ¿Qué es lo que dice? Primer libro de Samuel 2:1. Vean lo que dice Ana. Primer libro de Samuel 2:1. Dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, y mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Y cuál fue la otra mujer? La Virgen María. La otra fue María, a quien Dios le concedió, ya sabemos, la bendición, el privilegio de ser el vaso por el cual nacería nuestro Señor encarnado, ¿no? Y cuando María se entera de la gran noticia que concebiría, va a casa de Zacarías y Elizabeth, y lo ven ustedes en Lucas 1 del 46 al 47, ¿no? Ahí, Lucas 1 del 46 al 47, ahí ¿qué es lo que sucede? Precioso toda esa parte, ¿no? Elizabeth la bendice, y ¿qué es lo que responde María? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Precioso, palabras de María, ¿no? Y así que tenemos esto, me goce en tu salvación, haciendo eco de las palabras de David, del rey David. Y ahora vamos a ver el destino de los malos, hermanos. Versículo 15 del Salmo. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Se hundieron, resalta el fin triste de los impíos, ¿no? Es un juicio de Dios. Todos los juicios divinos se manifiestan en las vidas de los pueblos y en la de los individuos. ¿Por qué creen que tantas civilizaciones antiguas fueron exterminadas? Incluyendo la nuestra, la azteca, la tolteca, la maya, la olmeca. ¿Por qué creen? Pues por paganos, ingratos, por su pecado. Y la gente no lo puede comprender. Con todo y que nos orgullecemos de todo el arte prehispánico que se ha encontrado, culturalmente es un orgullo, eso sí no lo niego. Podemos ir al museo y no tengo nada que pedirle, ¿no?, a otras culturas. Hasta les presumo a los extranjeros, esta es nuestra cultura. Culturalmente es algo precioso, es un orgullo. Pero moral y espiritualmente, esa ya es otra cosa. Ahí está la respuesta en Romanos 1 del 18 al 32. Ahí está toda la respuesta. Porque ¿qué es lo que hizo Dios con todas las civilizaciones paganas? ¿Por qué Dios envió juicio a todas esas civilizaciones? ¿Qué dice ahí versículo 15, hermanos, del Salmo? Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. En la red que escondieron fue tomado su pie. Nuevamente todo esto me hace recordar al coyote del Correcaminos. Caen en su propia trampa, ¿no? David aquí entiende que el triunfo de Dios es tan completo
que sus enemigos fueron atrapados en la misma trampa que tendieron para otros. Proverbios 5:22, de sus propias iniquidades será preso el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Incluso los mejores planes, ¿no? Los mejores planes y esfuerzos de quienes se oponen a Dios terminan cumpliendo su propósito. Y este patrón se demuestra una y otra vez en las Escrituras. Rápido doy un resumen. Esaú e Isaac conspiran contra el propósito de Dios y terminan sirviéndolo. Los hermanos de José luchan contra el plan de Dios solo para promoverlo. Cuando lo venden, terminó todo para bien, para salvar al pueblo de Israel, ¿no? Amán construyó una horca para Mardoqueo el judío. ¿Y qué pasó? Solo para ser ejecutado en ella él mismo. Los que quisieron destruir al profeta Daniel y a sus amigos, ¿qué pasó? Fueron humillados. Judas Iscariote, ¿qué hizo? Traicionó al Señor y se convirtió él mismo en un cumplimiento de la profecía sin darse cuenta. Claro, esto, hermanos, nunca justifica el mal que hacen los hombres, ¿no? Aunque la traición de Judas envió a Jesús a la cruz, él mismo, Judas, fue correctamente llamado hijo de perdición. Y nunca falta el que dice que Judas fue salvo. No, fue llamado hijo de perdición, destinado a la destrucción por su mala obra. Versículo 16, hermanos, volvamos al Salmo. Jehová se ha hecho conocer el juicio que ejecutó. Aquí el salmista vuelve a su tema principal. ¿Cuál es? El juicio de Dios. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Otra vez la trampa, ¿no? La grandeza de Dios se demuestra por la forma en que puede usar los planes y esfuerzos de los impíos, al mismo tiempo que trae juicio justo sobre ellos. El comentarista Adam Clarke dijo algo muy bueno, y cito: no hay nada que un hombre inicuo haga que no vaya en contra de sus propios intereses. Continuamente se hace daño a sí mismo y se esfuerza más por destruir su alma que el justo para salvarlo para vida eterna. Dice Adam Clarke. Y aquí el salmista, hermanos, termina la estrofa agregando Higayón y Selah. Selah significa una pausa, ¿no? Un interludio musical. Además, una forma de decirle al Señor que se haga tu voluntad. Y Higayón está relacionada con Hagad, o sea, meditar. Así de simple. Es meditar. En otras palabras, el salmista nos está diciendo: medita en esto, márcalo bien y punto. Y a veces, hermanos, en ocasiones pareciera que a menudo el juicio de Dios tarda mucho, ¿no? A veces estamos ya como en Apocalipsis: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué los impíos prosperan? Pero no es así. Meditemos los salmos, meditemos en ellos, analicémoslos. Es tan hermoso descubrir que tanto David como el resto de los salmistas nunca dudaron de los justos juicios de Dios. Nunca dudaron. Y así como los seres humanos se conocen por sus frutos, así también Dios se conoce por sus hechos. Tanto las bendiciones como los castigos. Aguantemos, hermanos. Y siempre queremos ver manifestaciones de la acción de Dios en cosas buenas, ¿o no? Pero el Señor se manifiesta también en sus juicios, hermanos. Este fue el punto número 1, que fue, permítanme, alabanza a Dios que se acuerda de su pueblo. Ahora vamos al punto 2, apelación al Dios que juzga con justicia. Punto 2, apelación al Dios que juzga con justicia. Aquí vamos a ver cómo Dios trata tanto con los impíos como los humildes. Versículo 7, los malos serán trasladados al Seol. ¿Qué dije? 7, no, 17, perdón. Versículo 17. Aquí en hebreo Seol significa lo más bajo, el inframundo, ¿no? La mazmorra más baja, posiblemente la antesala al infierno. No sabemos. Esas cosas espirituales solo Dios las conoce. Y aquí, conforme David se va acercando a que termine el salmo, consideró el fin de los malos, ¿no? La destrucción final en el Seol. Aquí el salmista reconoce que el destino eterno es lo más importante y lo que se refleja en esta vida.
Y todas las gentes que se olvidan de Dios, y aquí hay algo muy interesante, ¿eh? En los patrones de la poesía hebrea, cuando se menciona los que se olvidan de Dios, fíjate, en la poesía hebrea, cuando se menciona a los que se olvidan de Dios, puede considerarse simplemente otra forma de describir a los malos. Casi es como un paralelo. Los malos mencionados en la línea anterior, los malos serán trasladados al Seol. Los que se olvidan de Dios son casi iguales en la poesía hebrea. ¿Sabían? Sin embargo, bueno, es una repetición útil que nos recuerda el gran pecado inherente que es olvidarse de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios? Bueno, el hombre olvida la infinita majestad y la gloria de Dios. El hombre olvida las misericordias de Dios. El hombre olvida las leyes de Dios. Las quiero olvidar voluntariamente. El hombre olvida la presencia de Dios y el hombre olvida la justicia de Dios. ¿Por qué se olvida el pecador de Dios? ¿Por qué creen ustedes? El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le provoca temor. Es eso, es eso. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le es aburrido, es religioso, o no lo entretiene lo suficiente. El hombre se olvida de Dios también porque el pensar en Dios le dificulta seguir pecando. También es eso. Bueno, se desembota, prefiere seguir su camino. Nuevamente cito a Charles Spurgeon. Spurgeon dijo, y cito, los que se olvidan de Dios son mucho más numerosos que los profanos o libertinos. Y según la muy enérgica expresión del hebreo, el infierno más profundo será el lugar al que todos ellos serán arrojados de cabeza. El olvido parece un pecado pequeño, pero trae la ira eterna sobre el hombre que vive y muere en él. Spurgeon, tremendo. ¿Por qué? Versículo 18. Vean, versículo 18 del Salmo. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Aquí esta última palabra, menesteroso en hebreo es evión, o sea, el necesitado, el pobre. Puede estar describiendo aquí a los piadosos que son oprimidos, ¿no? Puede ser. Como el Salmo 109:31, porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Fíjense, aquí expresa David un hermoso contraste. Los impíos tratan de olvidarse de Dios, pero el necesitado no para siempre será olvidado. ¿Lo vieron? Como que esto nos recuerda que desde la percepción del necesitado, pues él puede sentirse olvidado por un tiempo. Sin embargo, nuestro Señor le promete que no siempre pasará por todo eso y que su esperanza no será para siempre decepcionada. ¿Qué dice más adelante? Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. De verdad es que hay pocas cosas más dolorosas que sentirse olvidado y decepcionado, ¿sí o no? Hay pocas cosas más dolorosas que eso. Al que sufre tanto dolor, Dios le hace estas maravillosas promesas, ¿no? Qué padre. Que no para siempre será olvidado y su esperanza no perecerá. Vendrá el día en que verá que Él no ha olvidado el clamor del humilde, tampoco el grito de la sangre de ellos, ni el clamor de sus oraciones. Nunca somos llevados tan bajo, tan cerca de la muerte, que Dios no pueda levantarnos, hermanos. Si nos ha salvado de la muerte espiritual eterna, podemos esperar que en todos nuestros padecimientos Él sea una ayuda muy presente para nosotros y constante. ¿No? ¿No es así? Dijo R.C. Sproul, que está con el Señor, en la presencia del Señor. Nuestro hermano Sproul dijo, y cito, la pobreza no es meritoria en sí misma, pero Dios da especial atención a los lamentos de los oprimidos, y el profeta Jeremías igualó el traer derecho y justicia al afligido y necesitado con conocer a Dios. O sea, cosas muy parecidas. Derecho y justicia con conocer a Dios, como Jeremías 22:16 que dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conforme a mí? Dice Jehová. Adam Clark dijo, y cito, los necesitados y los pobres, cuya expectativa es del Señor, nunca son olvidados. Aunque a veces su liberación se retrasa para mayor confusión de sus enemigos,
la mayor manifestación de la misericordia de Dios y el mayor beneficio para ellos mismos, dijo Adam Clark. Y todos nosotros podemos decir, amén, amén. Qué bueno que Dios hará justicia al necesitado, ¿no? En su debido tiempo. Seguimos, versículo 9, 19. ¿Por qué le quito un 1? Me quiero ver más joven, ¿no? 19, versículo 19. Este es el llamado de Dios para que se glorifique entre las naciones, ¿no? Dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. ¿Y qué dice allá afuera el humanismo y todas las filosofías? Tú eres tu soberano, ¿no? Tu Dios. No se fortalezca el hombre. Aquí como el salmista ha ocupado casi todo el salmo alabando a Dios y hablando de sus maravillas, y ahora vuelve a su necesidad inmediata, que Dios intervenga y le dé victoria en la batalla a David y Dios mismo, ¿no? David aquí no permite que esta expectativa a él lo volviera pasivo o fatalista con respecto a la realización del plan de Dios, ¿eh? O sea, tampoco él estaba ahí flojoneando, cruzado de brazos. Él ora con valentía, usando imperativos. Vean, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Palabras como estas nos recuerdan una expresión muy similar que encontramos en Isaías 51:9, que dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Lo leímos todos, hermanos, en el principio del servicio. Todo Isaías 51 con nuestro hermano Rolando. ¿Recuerdan? Todo el capítulo entero está muy, muy, muy interesante. Y son precisamente palabras de consuelo para Sión, para el pueblo de Sión. Y aquí, ¿recuerdan lo que dice Isaías? Da aliento a los que siguen las leyes de Dios. Les da esperanza cuando se encuentren con maltratos, con burlas, humillaciones de la gente a causa de su fe, ¿no? También consideren esto, hermanos. Volvamos al Salmo. No malentendamos el pasaje. Muchas frases como levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, no son un berrinche. El salmista no le está haciendo, como decimos aquí, manita de puerco al Señor, ni lo quiere manipular. Él mismo sabe que Dios quiere dar la victoria sobre sus enemigos, pues son los enemigos de Dios más que los de David. El Señor quiere que sus hijos le pidan. Solo así se gana la batalla, ¿no? Con las fuerzas malignas del diablo. Dijo el comentarista John Trapp, las oraciones son las armas de la iglesia. No sé si aquí hacen reunión de oración, pero no lo subestimemos el poder de la oración. Las oraciones son las armas de la iglesia, por lo que ella es terrible como un ejército con estandartes. Ella ora por sus enemigos. Eso dijo John Trapp. Seguimos, sean juzgadas las naciones delante de ti. Y versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Qué manera de concluir? Conozcan las naciones que no son sino hombres. Como David nuevamente expresa su confianza en el juicio de Dios, ¿no? Sobre los impíos. Otra vez, hermanos, no malentiendan. Esto no llevó a David a odiar a la humanidad, ni a un gozo malsano en el juicio, ¿no? Sí, ya destruye los que acaban. No, su verdadera esperanza está en la manifestación del juicio divino. Cómo este juicio enseñaría a las naciones el lugar que les corresponde delante de Dios. Que no son sino hombres, para que no se estén exaltando, ¿no? Les daré dos casos rápidos donde Dios juzga severamente a los reyes que se creen más de lo que son, habiendo nacido como simples mortales. Vayamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Uno es el caso del príncipe de Tiro, a quien reprendió el profeta Ezequiel. Vemos en Ezequiel 28, que dice, vino a mí palabra de Jehová, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, soberbio, ¿no? El rey.
He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, ¿ya vieron? Yo soy Dios, yo soy mi propio Dios. Por cuanto hiciste eso, versículo 7, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Soy como sarcástico esto, ¿no? Y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: ay, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. Matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Qué humillante, ¿no? Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y luego ya lo que sigue del pasaje de Ezequiel, ahí le está reprendiendo a Tiro y es una indirecta para Lucifer. Ustedes conocen ese pasaje, ¿eh? Tú que eras el sello de la hermosura, lleno de sabiduría, todo eso. Tremendo, ¿no? La soberbia de Tiro comparada con la del mismo Satanás. Otro caso buenísimo que tenemos de hombres que se creen Dios y no hombres es en Hechos 12. ¿Vamos? Hechos 12. Aquí, ¿a quién nos estamos refiriendo en Hechos 12? Es el caso de Herodes Agripa I. ¿Sabían? Herodes Agripa I, quien fue nada menos que el nieto de Herodes el Grande. Fue a Herodes Agripa I. Hechos, y no murió de gripa, murió de otra cosa. Ahorita vamos a ver. Herodes Agripa I. Hechos 12, del 20 al 24. Hechos 12 del 20 al 24. Y Herodes, Agripa I, a ese se refiere, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué es arengó? Ay. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Como exaltándolo como un Dios. Voz de Dios y no, eres más que un hombre, eres un Dios. Soberbio el hombre. ¿Y qué pasó? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero qué hermoso, ¿no? El versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dicen aquí que el historiador Flavio Josefo cuenta que posiblemente Herodes estuvo agonizando por 5 días o una semana, mientras los gusanos se lo iban comiendo, poco a poco. ¡Qué tremendo! No es cualquier cosa tomar el nombre de Dios en vano. Los hombres malvados, cuando alcanzan gran poder y majestad, son muy propensos a olvidar su propia fragilidad, ¿no? Y comportarse como si fueran dioses. Casi siempre cuando vemos actualmente hombres que se llenan de poder, se hacen millonarios, casi siempre se vuelven ateos. Casi siempre. Que conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah, ya sabemos que es terminar. Dice el comentarista Morgan: ¿qué oración entonces podemos hacer que sea de mayor importancia que la de que las naciones sepan que no son sino hombres? Tal conocimiento debe llevarlos a depender de Dios nada más. Y tal dependencia es el secreto de la fuerza nacional y de la prosperidad y permanencia nacionales. Solo así dijo Morgan, el comentarista. Y ya terminamos, hermanos. Conclusión. Toda esta segunda mitad que hemos visto de este salmo no es otra cosa que una súplica para que el Señor venga en ayuda de su pueblo. Y como David ya señaló en el verso 12 de este salmo, los humildes son recordados ante Dios, ¿no? Esta fue una oración para que el Señor alcance a las naciones, ¿no? A través de su demostración del juicio.
Y aquí David exhorta al pueblo de Dios a que espere su salvación. Espera, aunque parezca que va a tardar un buen. Dios hará notar que nunca se olvidó de ellos. No es posible que sea algo que Dios olvide esto, ¿no? Que sea algo que Dios olvide. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? El verdadero estado de naciones y de individuos puede estimarse correctamente por esta sola regla: si en sus obras recuerdan u olvidan a Dios. Si en sus obras los recuerdan u olvidan a Dios. Si los pocos fieles permanecen fieles, muchos más convertidos vendrían a partir de ellos, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Si los cristianos, incluso unos pocos, permanecemos fieles como tales, piensen, hermanos, en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por tanto, no debemos temer cuando nos insulten por nuestra fe, ya que el Señor está con nosotros y la verdad prevalecerá al final. Hermano, hermana, si la gente se burla de usted o deja de agradarles porque cree en Cristo, recuerda que no están en su contra en forma personal, están en contra de Dios. Así es. Él se encargará de ellos. Usted solo debe concentrarse en amarle y obedecerle. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Gracias, bendito Padre, por estas palabras que nos das por medio de tu siervo David. En este Salmo 9 que nos motiva a permanecer fieles, no importa las circunstancias. Estamos viviendo una época de muchos ataques a la fe y mientras más correcta sea la doctrina, más ataques va a tener, Señor. La gente odia el cristianismo, pero puede ser tolerante con un cristianismo diluido, a quien no soportan es al cristianismo bíblico verdadero, Señor. Así que nosotros ayúdanos a permanecer fieles a ti, alabándote, glorificándote y compartiendo a otros tu palabra, Señor. Gracias por estas palabras de David y de tantos hombres de Dios que nos dan un ejemplo para que sigamos su forma de ser, su estilo de vida, su convicción contigo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.